Buenos días a todos, qué bendición podernos ver nuevamente. Saludamos a todos los que se están conectando aquí. Qué bendición podernos conectar en esta mañana para estudiar de las Escrituras, continuar con nuestro libro de Juan. Estamos en Juan el capítulo 15, un capítulo muy precioso, el de hoy, que el Señor trae una lección para nosotros como su pueblo. Queremos darle gracias también a ustedes por conectarse. Oramos por cada uno de ustedes para que el Señor les siga bendiciendo, siga ayudando en cada necesidad que tienen. Oramos todos los días. También por los que no alcanzan a estar aquí, pero lo van a ver después también. Extendemos una bendición en este día, una bendecida semana para todos los que nos conectamos aquí. Esta semana ya termina el mes, el cuarto mes hebreo. Arrancaremos el quinto mes. El quinto mes hebreo comienza esta semana. El jueves al anochecer tendremos luna nueva, así que estaremos enviando el mensaje. Este quinto mes es un mes muy especial. Es un mes donde recordamos trágicamente la destrucción del primero y segundo templo, el 9 de Af se llama el mes, o el Tisha B'Av, que significa 9 de Av, que es una fecha bastante triste, pero también una fecha pues será el ayuno del quinto mes que habla Zacarías, pero también será una fecha para orar y hacer tikkun, hacer arrepentimiento a nuestro Dios por nuestros pecados como pueblo, como nación, como país aquí en Colombia, y también a nivel familiar. Queremos decirles a todos, recordar quiénes somos nosotros, qué hacemos nosotros aquí como en este grupo de estudiantes de Torá. Así somos estudiantes, somos practicantes de la Biblia, eso nos gusta, somos practicantes, somos hacedores, nos gusta ser más que oidores, nos gusta ser hacedores y eso es lo que tratamos de enseñar aquí. La Biblia, especialmente la Torá, que son los primeros 5 libros, la consideramos como nuestro manual de instrucción para la humanidad dada por el Eterno. De acuerdo con esto, pues somos seguidores del judaísmo de Yeshua o el judaísmo de Jesús, que está expresado en lo que conocemos como el Nuevo Testamento o el Brit Hadashah en hebreo. Creemos en la integralidad de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, y reconocemos que toda la Biblia es inspirada por el Ruach, por el Espíritu del Señor. No estamos de acuerdo con doctrinas que reemplazan al pueblo de Israel por la iglesia. Creemos que siempre el Señor ha tenido un pueblo y es Israel, en el cual tú y yo, al creer en Yeshua y aceptar su Torah, somos injertados, como lo muestra Pablo en Romanos 11. Tampoco nos consideramos gentiles, porque precisamente al ser injertados ya no somos gentiles ni advenedizos, dijo Pablo, sino somos participantes del pueblo de Israel. Y estamos de acuerdo en que lo más importante del mandamiento es el interno, por ejemplo, la circuncisión. La circuncisión más importante es la circuncisión del corazón. Eh, y asimismo, todos los mandamientos que están allí, lo más importante es que cambien nuestra vida. ¿Sí? De nada nos sirve aprender Torah, eh, conocer los mandamientos si nuestro interior no ha sido cambiado. Vamos a orar para iniciar en esta mañana. Te damos gracias, Señor, que nos traes con vida, nos levantas con vida. Te agradezco, Rey viviente y eterno, porque nos das vida, Señor, nos levantas con tu bendición. Y por todas las cosas que nos das, porque nos permites ponernos en pie, porque permites que podamos conversar, tener la Torá. Nos das inteligencia, Señor. Gracias por la inteligencia que nos das, la provisión de cada día. Gracias por las bendiciones, por todas las cosas, Señor, que permites cuando abrimos nuestros ojos poder tener. Y también, Señor, por la oportunidad de estudiar Torah. Pedimos, Señor, el Ruach, pedimos el Espíritu para que discierne nuestros corazones, para que tu palabra llegue hasta las coyunturas de nuestro cuerpo, para que haya un cambio, una transformación en nuestras vidas, Señor. Transfórmanos, Señor, límpianos con tu palabra. Pedimos bendición
Y también, Señor, dejamos nuestras peticiones de salud. Tenemos familiares que tienen enfermedades, Señor, oramos por ellos en el nombre de Yeshua, Señor. Tú eres Adonai, sanador. Tú creaste nuestro cuerpo, Señor. Oramos por los que tienen enfermedad y actualmente aquí, nuestros estudiantes de Torah, por las enfermedades, las dolencias, Señor, así como el Mashiach, como Cristo cargó las enfermedades y los dolores. Sabemos que tú también llevas las nuestras y lo hacemos por fe, lo creemos y pedimos sanidad de acuerdo a tu soberanía. Gracias, Señor, por el privilegio de estar aquí reunidos y te alabamos en el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén. Muy bien, vamos a arrancar en esta mañana un tema muy precioso. Ya estamos en Juan 15. Juan 15 trae un mensaje precioso. En este momento, Yeshua, para que no olvidemos el contexto en que vamos desde el capítulo 13, Yeshua estaba reunido con sus discípulos celebrando la Pascua o el Pesa. Él lo adelanta porque pues al día siguiente o ese mismo día, pero a las 3 de la tarde, en la hora novena, él sería el Cordero Pascual. Por eso adelanta el Pesa o la Pascua de ese año y está con sus discípulos y empieza a hablar eh, quizás las palabras más importantes justo antes de su muerte, así como un gobernante antes de despedirse eh, dice las palabras más importantes o alguien antes de partir da unas instrucciones, ¿cierto? A su familia, a sus empleados, a los suyos, da palabras muy importantes. Pues también aquí el Melech, el rey del universo, está dando las palabras más importantes antes de partir. Y entre ellas ya vimos cuando él dice, no se turbe vuestro corazón, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahora nos trae estas palabras justo antes de celebrar la Pascua y de ser el Cordero Pascual del Madero, decir, yo soy la vid verdadera. Esta frase que dice Yeshua aquí no es nueva para quienes le están escuchando. Para quienes están escuchando, esto ya es conocido en el Tanakh, o el que conocemos como el Antiguo Testamento. Varios profetas hablaron acerca de la vid y nombraron quién era la vid. Y ahora Yeshua se presenta como el yo soy, esa vid verdadera. Así que vamos a retroceder, antes de arrancar con Juan 15, vamos a retroceder en la historia varios años para poder comprender un poco a quién se refería el Tanakh o los profetas como la vid. Y luego unirlo al concepto en que Yeshua mismo también dice que es la vid. Vamos a ir al libro de Ezequiel. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias. Ezequiel en el capítulo 19 y el versículo 1 en adelante. Vamos a estar viendo Ezequiel 19, donde él nombra precisamente. Vamos a arrancar desde el contexto que habla Ezequiel para llegar a Juan 15 finalmente. Dice Ezequiel 19, y tú levanta endecha, utilizo versión Reina Valera, endecha sobre los príncipes de Israel, dice él. Dirás, ¿cómo se echó entre los leones tu madre leona? Está hablando de tu madre leona como pueblo. Entre los leoncillos crió sus cachorros. Eso está en Ezequiel 19, 1 y 2. Si nos devolvemos un poco más en la historia, aquí fíjense que Ezequiel está comparando a Israel con como un león, ¿cierto? O una leona, exactamente. Si retrocedemos un poco, nos damos cuenta cuando Jacob bendice a sus hijos en Génesis 49, aquí yo lo busco también en mi Biblia, pero lo tenemos aquí proyectado. Él empieza a bendecir a cada uno de sus hijos, a cada una de las tribus, y hay una tribu en especial a la que le dedica un poco más de tiempo en el versículo 8, cuando dice Judá. Judá es una de las 12 tribus de Israel. Judá es el ascendiente de Yeshua. Yeshua viene de la tribu de Judá. Judá fue la tribu más grande, se convirtió en el reino del sur. Recuerden lo que ya hemos hablado anteriormente. Las 10 tribus del norte se prostituyeron por ahí en el año 700 o 600 antes de la era común. Hicieron sus propias fiestas, sus propios ídolos y finalmente fueron
arrasados por los asirios en ese momento, entre el año 700 y 600. Muchos fueron llevados cautivos, otros se mezclaron con los asirios, se hicieron paganos, adquirieron costumbres y fueron dispersados. Por eso se habla de la dispersión. A ese Israel del norte fue el que se le dio carta de divorcio de acuerdo a Jeremías 3, ya lo hemos estudiado anteriormente. Carta de divorcio quiere decir que no podían regresar, no podían volver. Era imposible, de acuerdo a la Torá, en Deuteronomio 24, regresar o ser parte o volverse a casar con el novio hasta que el novio no muriera. Por eso hasta que Yeshua no muere es que Israel del norte no se le lleva el mensaje. Parte de eso es por eso es que Pablo va y le da la buena nueva a los israelitas de la dispersión en Asia, en el Ponto, en cada uno de los sitios donde él fue, en Roma, entre otros, donde él fue a llevar la buena nueva o las buenas nuevas de salvación con la muerte del Mesías. Así que estamos hablando aquí de Judá, y cuando Jacob bendice a su hijo Judá, justo antes de morir también, muy similar a lo que Yeshua antes de morir también dice, él le dice: Judá, te alabarán tus hermanos. De hecho, Judá significa alabanza. Judá es alabanza. Él dice: te alabarán tus hermanos. Perdón un segundo. Te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Quiere decir que Judá se iba a enfrentar a sus enemigos y se iba a poner de frente como un león, y les iba a hacer guerra e iba a ganarles la guerra. Los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Los hijos de tu padre se inclinarán ante ti, es decir, ante Judá. Y dice: cachorro de león. Fíjense lo que Ezequiel también nombró en Ezequiel 19, como se echó entre los leones. Vemos en Génesis 49 que se le nombra a Judá como cachorro de león. Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Y luego hace una profecía a partir del versículo 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Silo, yo lo puse aquí, esto es extraído del Strong, ya hemos hablado bastante del Strong aquí con ustedes, el señor de apellido Strong, James Strong, quien hizo esta concordancia hebrea y también eh, del griega. Él coloca la palabra 7886, Silo, que significa tranquilo, pero también es un apodo del Mesías, es una referencia al Mesías. Así que cuando encontramos en nuestra Biblia que habla de Silo, se está refiriendo al Mesías Yeshua. Y aquí la profecía que él dice es que no se ha quitado el cetro de Judá, o sea, Judá tendría un reinado, sería un reinado fuerte, hasta que venga Silo. O sea, cuando viniera Silo, ya Judá no sería un reino, ya Judá no tendría reyes, porque vendría realmente el león, ¿cierto? Vendría el león de la tribu de Judá, como nos lo muestra Apocalipsis. ¿Cómo se cumplió esto? Volvamos a Ezequiel. En Ezequiel 19, sigue diciendo Ezequiel en su profecía, cumpliendo lo que acabamos de leer de Génesis 49. E hizo subir uno de sus cachorros, vino a ser leoncillo y aprendió a arrebatar la presa y a devorar hombres. Aquí se está refiriendo un hombre. Y las naciones oyeron de él, pero, dice él, fue tomado en la trampa de ellas y lo llevaron con grillos a la tierra de Egipto. Entonces, aquí Ezequiel precisamente se refiere, número uno, a esa profecía de Génesis 49 de Jacob, de que Judá es el león y que tendría un reinado, pero que su reinado se acabaría porque vendría Silo, vendría el Mesías. Y precisamente está hablando de uno de los últimos reyes que tuvo Judá en el reino del sur, llamado Joacás. Aquí lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 23, se nombran los reyes finales de Israel, perdón, de Judá, porque Israel del norte, que se le llama Israel propiamente, Israel del norte, ya había sido disperso. Por lo tanto, cuando ustedes ven Segunda de Reyes, o sea, los últimos reyes
que nombran allí son los reyes de Judá en el sur, que era el único reino que seguía en pie. Israel del norte había sido disperso, solo estaba Israel del sur. Y en Israel del sur hubo unos reyes muy importantes como Josías, que aparece en el capítulo 23 de Reyes, un rey que fue un reformador, volvió a establecer en la Pascua, fíjense que él hizo reforma y fue tan importante restablecer la fiesta del Eterno, la Pascua, que el Señor lo premió, le dijo que habría paz en sus días. Es tan importante, apreciados, estudiar y hacer, no solo a estudiar, sino hacer la Torá. En este caso, él restableció la fiesta de Pesa, que hubo paz en sus días y su muerte fue en paz, dice la escritura allá en Segunda de Reyes, capítulo 23. Pero después de él, su hijo, dice, de 23 años, era Joacás. Joacás, aquí que estamos leyendo, es hijo de Josías. Y Josías fue un rey tan bueno, pero tuvo un hijo malo. Dice que cuando comenzó a reinar, reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Hamutal, hija de Jeremías de Libna. Y él, lastimosamente, dice la escritura, hizo lo malo ante los ojos de Adonai, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Fíjense que a pesar de que Josías fue un gran reformador, pues Joacás hizo lo malo. Y aquí se cumplió lo que está diciendo Ezequiel o está relatando Ezequiel. Dice, y lo puso preso Faraón Necao en Ribla, en la provincia de Hamat, para que no reinase en Jerusalén, e impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y uno de oro. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliaquín, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por el de Joacim, y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió allí. Entonces tenemos a este leoncillo que habla Ezequiel, un leoncillo que aprendió a arrebatar la presa, a devorar hombres. Las naciones oyeron de él, pero fue tomado en la trampa de ellas y lo llevaron con grillos a la tierra de Egipto. Efectivamente, Segunda de Reyes dice que Faraón Necao lo puso preso, o sea, con grillos fue llevado a la tierra de Egipto y dice la escritura que allí murió. Así que Ezequiel nos está hablando de ese final de la profecía de Jacob de Génesis 49. Se acerca el reinado, el fin del reinado de Judá, o sea, no habría más reyes hasta que no viniera, porque vendría así prontamente, o sea, está a punto de cumplirse la profecía. Sigue diciendo Ezequiel, hablando acerca de la leona como Judá, viendo ella que había esperado mucho tiempo y que se perdía su esperanza, tomó otro de sus cachorros, aquí nos va a hablar de otro de sus cachorros, otro rey, y lo puso por leoncillo. Y él andaba entre los leones, se hizo leoncillo, aprendió a arrebatar la presa, devoró hombres, dice la escritura, saqueó fortalezas, asoló ciudades, y la tierra fue desolada. ¿Y cuánto había en ella? Al estruendo sus rugidos. O sea, fue un rey que se le dio poder, se le permitió, saqueó fortalezas, asoló ciudades, la tierra fue desolada. Dice el versículo 8 que arremetieron contra él las gentes de las provincias de alrededor, ya vamos a ver de cuál provincia, y extendieron sobre él su red, y en el foso fue apresado, y aquí lo dice, y lo pusieron en una jaula, y lo llevaron con cadenas, y lo llevaron al rey de Babilonia. Así que en este caso no fue Egipto, sino finalmente Babilonia, que precisamente hace una semana exactamente que hicimos el ayuno del cuarto mes, recordábamos que precisamente cuando se destruyeron las murallas de Jerusalén, estaba aquí, Sedequías, estaba por rey y quien fue llevado, dice la escritura, con cadenas al rey de Babilonia. Lo pusieron en las fortalezas para que su voz no se oyese más sobre los montes de Israel. Eso se cumple en Segunda de Reyes, capítulo 24, a partir del versículo 18. Dice, de 21 años era el rey Sedequías cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 11 años. Reinó bastante tiempo. El nombre de su madre fue Hamutal, hija de Jeremías. E hizo lo malo, al igual que su antecesor, que acabamos de ver, de Joacás, pues Sedequías también hizo lo malo ante los ojos de Adonai, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Vino pues la ira de Adonai contra Jerusalén y Judá, o sea, se cumplió la profecía.
Y aquí se cumple lo que Ezequiel está diciendo. Dice que vino la ira de Adonai contra Jerusalén y Judá hasta que los echó de su presencia. Y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Pero dice la escritura que en el capítulo 25, que finalmente el rey de Babilonia entró en Judá. Dice el versículo 9, quemó la casa de Adonai, la casa del rey. Ahí fue la quema del templo, un Tisha B'Av como el que vamos a pasar próximamente, el 9 de Ab, que también estaremos de ayuno. Y todas las casas de los príncipes quemó a fuego, todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén, y a los pueblos que habían quedado en la ciudad, a los que habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos. Nabuzaradán, capitán de la guardia. Dice, más de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen la tierra y las viñas. Aquí vemos el triste final. Aquí se acabó la monarquía, el triste final de los reyes de Judá, que lastimosamente por sus pecados, de acuerdo a la Torá, eso ya estaba en Levítico 26 y Deuteronomio 28, claramente ahí decía cuáles eran las consecuencias de alejarse del Señor y dejar su Torá. Bueno, aquí vinieron las consecuencias por causa de los reyes. Estos últimos también hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el reino de Judá desapareció. Obviamente que sabemos que Judá regresa en la época de Medo-Persia, por orden de rey Ciro. Regresan, reconstruyen la ciudad, vuelven a reconstruir el templo, pero nunca más vuelve a haber un rey en Israel. ¿Por qué? Porque Génesis 49 le había dicho que vendría Silo. Muy prontamente vendría Silo, y así se cumplió, llegó Silo. Sigamos leyendo en Ezequiel capítulo 19 lo que ocurre. Y dice Ezequiel, tu madre, hablando de Judá, fue como una vid en medio de la viña. Bueno, aquí nos empieza a hablar acerca de la vid, el mismo Ezequiel. Dice él, plantada junto a las aguas, dando fruto y echando vástagos, ¿cierto? Retoños a causa de las muchas aguas. Aquí está hablando Ezequiel de lo que era Judá y la compara con una vid. Así que, de acuerdo al Tanakh, la vid es Judá, es el pueblo del Señor. Y dice que la vid estaba plantada junto a las aguas. Eso nos recuerda el texto del Salmo 1, muy conocido en nuestro mundo cristiano, cuando el Señor dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dice él, es bienaventurado. Dice él, sino que, ¿en qué? En la Torá de Adonai está su delicia. Y esos son los que son llamados bienaventurados. El que medita en la Torá de Adonai, dice él, el que medita de día y de noche será como esta vid, como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto, ya vamos a hablar del fruto, en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el tiempo. Fíjense que este texto de Salmo 1 tiene mucho que ver con Ezequiel 19, cuando Ezequiel dice que tu madre, es decir, el pueblo del Señor, fue, porque ya no lo era, se habían desviado el camino, fue como una vid en la viña, plantada junto a las aguas, ¿cierto? Dando fruto, como lo muestra aquí Salmo 1, y echando vástagos a causa de las muchas aguas, como lo muestra Salmo 1. Eso es un comparativo cuando Ezequiel habla de que era una vid, de que Israel era una vid que estaba sentada, ¿cierto? Que estaba plantada junto a las aguas y que daba fruto, quiere decir que estaban cerca de la Torá, estaban aferrados a la Torá. Cuando el pueblo dejó la Torá, vinieron las consecuencias.
Así que el mensaje para nosotros es, ¿cómo estamos frente a la Torá? Nuestra posición es que la Torá fue abolida, que no tiene ninguna validez hoy, eh, que Yeshua clavó en la cruz la Torá, como muchas veces enseña el cristianismo. Eso no es lo que nos enseña la Escritura. La Escritura nos enseña todo lo contrario. Nos dice que debemos meditar en la Torá día y noche. Cuando meditamos en la Torá día y noche, somos como árboles plantados junto a corrientes de agua. Es todo lo contrario al pensamiento cristiano. De algunos cristianos, por supuesto, no de todos. El Señor nos está invitando aquí a regresar a la Torá, a regresar a las sendas antiguas, para que seamos. Porque el ejemplo está aquí. Cuando Judá se apartó de la Torá, vino la destrucción. Vino la destrucción sobre su pueblo. Es tan así que muchos de los sabios dicen que cuando tú estás estudiando Torá, tú tienes una protección. Hay una protección en ti porque estás en lo que el Señor más desea a sus hijos, que estén sentados junto a las corrientes de agua. Eso es un hebraísmo para decir estudiando la Torá. Sigamos leyendo Ezequiel, en versículo 11. Y ella tuvo varas fuertes, varas. Recuerden el término de varas. Israel, cuando estaba en el desierto, cada uno presentó una vara que representaba a cada tribu, y la de Aarón floreció. La vara de Aarón era un almendro, de hecho floreció y dio almendras, ¿cierto? Y fue colocada en el lugar santísimo como un recordatorio que Dios había elegido al sacerdocio arónico. Entonces, por eso ella dice, ella tuvo varas fuertes, está hablando de sus líderes, de sus patriarcas, de los ancianos de Israel y de los reyes, porque dice que tuvo varas fuertes para cetros de reyes, o sea, tuvo reyes. Se estaba terminando esa profecía de Génesis 49. Y dice que se elevó su estatura por encima entre las ramas y fue vista por causa de su altura. Fue un reino poderoso, pues eso lo vemos, por ejemplo, en los reinados de David, de Salomón, de Usías, que fue un rey poderosísimo, pero se desvió al final de su camino. Fueron reyes muy poderosos. Dice, y la multitud de sus sarmientos, es decir, de las hojas, de sus brotes, pero fue arrancada con ira, derribada en tierra. Esto pasó precisamente en un Tisha B'Av, como el que vamos a estar en ayuno en el 9 de Ab, porque fueron desterrados de su tierra por mano de Babilonia. Dice, y el viento solano secó su fruto. Sus ramas fuertes fueron quebradas y se secaron. Las consumió el fuego. Y ahora, dice Ezequiel, está plantada en el desierto. Ezequiel estaba viviendo ese momento de la dispersión, ¿no? Está plantada en el desierto, en tierra de sequedad y de aridez. Ha salido fuego de la vara de sus ramas, que ha consumido su fruto, y no ha quedado en ella vara fuerte para cetro de rey. Claramente, no habría más reyes en Israel hasta que viniera Silo. Y Silo vino como el Mesías, pero volverá para reinar, para establecer el reinado. Endecha es esta, y de endecha servirá. Un episodio muy, muy triste con el que termina Ezequiel 19, después de hablar de su pueblo como la leona, como la vid que estaba junto a las aguas, que se alimentaba de la Torá, pero cuando desecharon la Torá, vinieron los problemas. Eso ha pasado también con nuestros países. Fíjense, un claro ejemplo, Estados Unidos, que pues sigue siendo la mayor potencia, pero fue fundamentada en la escritura. La Constitución tiene su base en la escritura, pero cuando se olvidó de la escritura, empezaron a venir los problemas. Cuando nuestra vida está cimentada en la escritura, el Señor hace que estemos junto a aguas, que a pesar de los problemas, vienen los problemas, claro. El viento viene y hace que ese árbol se mueva, ¿cierto? Pero el árbol que tiene sus raíces firmes prosperará, permanecerá firme. No así pasó con nuestro pueblo en este momento, que fue plantado en el desierto. ¿Por qué? Por dejar su Torá. Hay otro texto interesante, Isaías. Isaías capítulo 5 habla de la parábola de la viña. Tiene mucho que ver con Juan 15. Dice Isaías capítulo 5, no lo traje aquí, pero lo pueden buscar en sus Biblias. Dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Nuevamente,
está indicando que había aguas, que estaba próspero, dice él, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas. El Señor espera fruto de su pueblo, pero dio uvas silvestres. Las uvas silvestres son agrias. Eso es lo que quiere decir aquí la escritura. No dio el fruto que se esperaba, dio otro fruto diferente. Ojo con esto. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Otro tipo de uva que no es la uva que el Señor esperaba, no es el fruto que el Señor esperaba. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. Miren lo que pasó aquí, lo que acabamos de leer en Ezequiel. No será podada ni cavada, y crecerán el cardo, los espinos y aún las nubes mandaré para que no haya lluvia. Esto que está hablando aquí Isaías es una profecía, eso ya estaba escrito en la Torá. La Torá ya había dicho que cuando el pueblo dejara a su Dios, no mandaría la lluvia. Aquí está escrito. Ciertamente la viña de Adonai de los ejércitos es la casa de Israel. Ahí está diciendo, la casa de Israel es la viña. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. O sea, tanto Israel como Judá, ambos son la viña del Señor. Ya lo dijo también Ezequiel. Esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. También Isaías nos muestra en esta parábola de la viña que el Señor tenía una viña y le había cuidado, le había cercado, le había protegido, le había alimentado las mejores aguas, pero resulta que su viña dio uvas silvestres, es decir, se desvió. No era el fruto que él esperaba, por lo tanto, con una vid, con un árbol de uva que no da el fruto, lo que hay que hacer es arrancarlo. ¿Por qué? Porque sencillamente no va a dar el fruto que se espera. Y eso pasó con Israel y Judá. Israel fue desterrado en el norte, se le dio carta de divorcio y Judá, aquí lo vemos tristemente en este episodio que ven en esta imagen, al fondo Jerusalén, sus muros destruidos, hay fuego, el templo, el primer templo fue destruido, el templo que construyó Salomón y el pueblo fue desterrado, muchos llevados cautivos, otros muertos, entre ellos aquí iba el profeta Daniel llevado cautivo a Babilonia. ¿Por qué? Porque nuestro pueblo en ese momento dejó la Torá. Esto mismo pasó en el año 70. Yeshua lo profetizó, en el año 70 de nuestra era. Él dijo, no quedará piedra sobre ti, piedra del segundo templo. Lastimosamente el pueblo también se desvió. Yeshua muere como el Cordero Pascual. Aquí ya no hay monarquías, ya no hay reyes. Y en el año 70 también el templo fue destruido por el general Tito, general romano. La tierra fue desterrada, fue asolada por muchos años. El lugar donde estuvo Israel, donde estuvo Jerusalén, fue asolado a tal punto que inclusive desde Roma se le cambia el nombre a esa tierra, llamándola falsamente Palestina, que viene de Filistea. Precisamente eso fue una ofensa, es una ofensa llamar Palestina a esa tierra y que lastimosamente algunas de nuestras Biblias nombran a esa tierra como Palestina. Hay cantos que hablan falsamente, no es Palestina, es Israel, es la tierra que el Señor dio a nuestro pueblo. Y de hecho se cumplió lo que Isaías dijo, lo que Ezequiel no llovió, esas tierras normalmente eran un desierto, hasta que el Señor permitió nuevamente que Israel fuera fundado en el año 1948. A partir del siglo XIX las lluvias volvieron. Ustedes se dan cuenta que Israel ahora hace florecer desiertos, crea una cantidad de comida, exporta comida, porque ya se empiezan a cumplir varias profecías de Ezequiel que están junto antes del capítulo 38, por allá por el capítulo 37 del florecimiento de Israel, precisamente porque el Señor está a punto de hacer algo con su pueblo. Muy bien, vamos a Juan 15 con este contexto histórico. Ahora sí, con ese contexto en nuestra mente, vamos a leer Juan 15, donde Yeshua, justo antes de su muerte, quizás esa misma noche de angustia, dijo, yo soy
la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Así que Yeshua le está recordando a su pueblo que él va a establecer el reino y que esa vid, que era Judá, él como el león de la tribu de Judá, de hecho ustedes lo vieron allí, el león es el símbolo del estandarte de la tribu de Judá, él es el león de la tribu de Judá, en él se restaurará su pueblo, él unirá a su pueblo. Por eso él dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Así que vemos que Yeshua habla de que él es la vid y hay un labrador. Siempre cuando hay una vid, bienvenida a mi esposa que está aquí, siempre hay un labrador, hay alguien que cuida. ¿Qué hace el labrador? El labrador tiene que cuidar, colocar abono en la vid, tiene que labrar alrededor de ella, tiene que regarla con agua, estar pendiente, ¿cierto? Tiene que limpiar las hojas, tiene que podar, ¿cierto? Donde quiere que crezca más fruto. Las que se van cargando de frutos, esas hojas tienden a caerse, lo que hace es levantarlas. Asimismo, las que no dan fruto, también las levanta para que les dé el sol y puedan dar fruto. Eso hace un labrador, está pendiente todos los días, está pendiente de su viña. Cuando esa vid, cuando hay hojas que se van marchitando, él las corta para que dé buen fruto. Igualmente, después de la cosecha, él tiene que cortar casi todas estas ramas, prácticamente queda el tronco solo, porque él espera que se concentren nuevamente los nutrientes de la tierra y puedan dar abundante fruto. Bueno, ese labrador es Abba, es nuestro Padre, es Elohim. Yeshua mismo lo dijo, mi padre es el labrador, o sea, nuestro padre, Abba, es el que labra, el que cuida, ¿cierto? Y el que está pendiente de nosotros, el que nos corta las ramas a veces cuando sentimos las pruebas, el que nos levanta para que nos expongamos al sol, ¿cierto? El que nos riega con agua es el Padre. El Padre es el dador de todas las cosas, es el sustentador, es sin el Padre no existiríamos y claramente esta reflexión de Yeshua nos deja ver eso, que sin Padre no seríamos, no existiríamos. Y por eso él dice, mi Padre es el labrador y Yeshua es la vid. Él se identifica como la vid verdadera. Dice el versículo 2, todo pámpano, aquí está hablando de los sarmientos o de las ramas, todo pámpano o toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Esas son las dos acciones que hace, ¿quién? El Padre, está hablando del Padre, para que lleve más fruto. Muy bien, lo primero que hace el Padre es que los pámpanos o las ramas que no llevan fruto, esas que no tienen fruto, esas ramas que están por ahí solitas, sin fruto, dice la traducción que tenemos en la Reina Valera, lo quitará. Eh, esa traducción no es tan cercana al griego, por supuesto que es uno de los significados, pero si nos vamos al griego, cuando Yeshua dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, eso viene, esto es griego, esto también estoy sacando del Strong, aquí está, el Strong, se llama airo. Airo es la palabra que Yeshua usó aquí en quitará. Pero fíjense lo que significa airo. Airo, más que quitar, significa alzar, levantar. Ahora, entiendan que aquel pámpano que no lleva fruto, más que un Dios o un Elohim o un Abba, que simplemente lo quita, él lo carga, lo alza. Fíjense la diferencia de ese pensamiento. Porque simplemente pensamos, cuando leemos este texto, normalmente pensamos que simplemente la rama que no da fruto se le pasa el, la podadora inmediatamente. No, por supuesto que llega un momento en que se quita, claro que sí, pero lo primero que hace el padre es que la levanta. El labrador levanta la rama con un propósito. Quizás esa rama, como está escondida entre otras o entre tanto fruto, pues no le da el sol y el sol es necesario. Si a una rama, a una planta no les da el sol,
pues no pueden hacer fotosíntesis, no pueden generar fruto. Bueno, lo primero que hace el padre antes de cortar una rama es levantarla. Así que él lo coge en sus brazos y la levanta, la pone quizás encima de otra. Y eso es el Padre con aquellos que en algún momento no damos fruto en nuestras vidas, porque estamos lejos del Señor o porque por cualquier circunstancia, porque el mundo que nos absorbe no nos deja, no nos permite que el sol de justicia, que es Yeshua, penetre y haga fotosíntesis en nuestras vidas. Por eso el Padre lo que hace es levantarnos. Antes de cortarlos, nos levanta. Eso es preciosísimo. Fíjense aquí los significados, la definición, que es elevar, alzar por implicación o cargar. De ahí viene el término de que el Señor nos carga. Bueno, el Señor también levanta las ramas que no dan fruto. Él no las quita inicialmente, por supuesto. Llegará un momento en que lo hace si no da fruto, pero Él nos da siempre una oportunidad y por eso Él nos carga. Por eso Él nos llama, dice la Escritura, nos llama con lazos de amor, porque quiere enamorarnos. Por eso Él nos bendice, nos da, cierto, prosperidad, eh, nos habla de muchas maneras, porque Él quiere conquistar primero nuestro corazón. Antes de cortarlo, el Padre quiere conquistar nuestro corazón. Sigue diciendo aquí la definición: elevar, alzar, por implicación cargar o llevar cargando. Él nos lleva. Y eso me recuerda mucho a cuando Israel sale, nuestro pueblo sale de Egipto, al hombro se echaron la masa sin levadura, la matzá, porque pues era pan sin levadura, y así como Yeshua cargó el madero, él se lo puso al hombro, precisamente significando que él cargaba nuestra pecaminosidad. Bueno, aquí también podemos hacernos la imagen de que el labrador carga esa rama y la coloca encima. Algunas les hacen troncos artificiales para que ellas se enreden allí, ustedes la han visto en algunos viñedos, para que ellas estén expuestas al sol. Así que literalmente, más que quitar, lo que hace el labrador es cargar. Dice figuradamente alzar la voz, mantener en suspenso, izar velas, o como levar anclas en un barco, pero fíjense lo que dice aquí al final, por hebreo, expiar el pecado. ¿Qué hace el Padre por aquellos que no dan fruto? Expía sus pecados. Claramente aquí, en esta primer parte del versículo 2, cuando dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice el Padre, yo lo cargaré, yo incluso expiaré su pecado. Aquí Yeshua está diciendo, esto está a punto de cumplirse, yo estoy a punto de ser sacrificado y voy a expiar aquellos pámpanos que no llevan fruto. ¿Para qué? Para que lleven fruto, para que vean al sol de justicia. Si yo fuere levantado de la tierra, dijo Yeshua, a todos atraeré a mí mismo. Y eso es lo que quiere decir él. Aquel pámpano que en mí no lleva fruto, no lo quitará. Así que en sus Biblias, usted puede en este momento colocar estas palabras, cambie o póngale un asterisco donde dice quitará, y ponga levantar, cargar, expiar. Eso es lo que el Señor hace. Porque nosotros estamos allí, todos nosotros nos hemos descarriado, dice, no hay justo ni a uno, dice la Escritura. Y en muchos momentos de nuestras vidas, cuando caemos en pecado, pues no llevamos fruto, todo lo contrario, generamos las manifestaciones de la carne. Así que el Señor nos está diciendo aquí, yo te cargo, yo te elevo, yo te pongo en mis hombros, yo expío tu pecado. Qué precioso, ¿no? Es la oportunidad que el Señor nos hace a aquellos que no llevan fruto, así que lo puede allí rayar en sus Biblias. Las Biblias son para rayarlas. Y todo aquel que lleva fruto, dice él, lo limpiará. Así que, dice él, el que ya está llevando fruto, bueno, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Dice la Escritura, aquel que se le da más, ¿cierto? Aquel que lleva fruto, o aquel que da más fruto, pues más se le dará. Esa es la lógica de la Escritura. ¿Y qué hace el Señor? Limpia, limpia. Aquí tenemos la palabra limpia que es katsairo. Katsairo en el griego significa limpiar, es decir, específicamente podar. Así que lo que hace el, el labrador cuando hay una rama que está dando fruto, la poda. Podar ayuda, y si hay alguno que aquí sabe de siembra o de árboles,
cuando se poda un árbol de una manera muy específica, eso hace que el árbol concentre todos sus nutrientes y pueda generar frutos de muy buena calidad o de mejor calidad de las que ya viene dando. Entonces se poda el árbol para que dé mucho más fruto. Y fíjense también lo que significa limpiar, también significa expiar. Así que el Señor, dice la Escritura, que todos, ¿cierto? Todos los que creyeron en su nombre, todo el que crea en él, será salvo. Aquellos que no llevan fruto y aquellos que están dando fruto. A todos el Señor, por todos el Señor expió nuestros pecados, nuestras vidas. Él cargó la pecaminosidad para que demos más fruto. Aquel que no da fruto, lo levanta, lo carga, lo alza, lo expone al sol de justicia, y la Biblia enseña que el sol es Yeshua, y también expía los pecados por aquellos que no están dando fruto. Y aquel que está dando fruto lo limpia, lo poda, ¿cierto? Él recoge el fruto y lo poda, es decir, hace que su vida sea más fructífera porque concentra todo lo que viene de la raíz. Y la raíz, de acuerdo a Apocalipsis, dice Yeshua, yo soy la raíz es Yeshua también, para que concentre todo el jugo, todos los nutrientes, minerales que están en las raíces, el que se alimenta de la Torá y pueda dar más fruto. Y también sobre ellos, dice la Escritura, hay expiación. Es decir, la expiación viene sobre todos. Dice en Wikipedia dice que la poda alarga la vida de la vid, gracias esposa mía, y asegura la cosecha de un año a otro. O sea, si no hay poda, no se alarga la vida. Es decir, es vital que haya una poda de la vid para que haya más cosecha y para que la vid permanezca con vida. Si no se poda, tiende a morirse, ¿sí? O sea, la poda es necesario esa poda en nuestras vidas. Muy bien. Esto se cumplió cuando Yeshua vino. Se cumplió Génesis 49:10, que lo leímos al comienzo, cuando Jacob dijo a Judá, no seré quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y ya vimos que Silo es el Mesías. Vimos el cumplimiento de la profecía, la monarquía cesa, no hubo cetro más en Judá, porque vino la vid verdadera. O sea, y él se presenta, Yeshua se presenta como esa vid, como el rey, el Melech de todo nuestro pueblo y todo aquel que queramos ser parte del mismo. Y sigue diciendo en el versículo 4, muy hermoso estos versículos con ese contexto que acabamos de ver. Leamos estos versículos de Juan 15. Dice él, permaneced en mí. Es decir, la vid, el tronco, le está hablando a las ramas diciendo, permanezca de mí. Si una rama se llega a soltar del tronco, ¿qué pasa? Pues se muere porque ella vive del tronco. O sea, no hay otra forma de vivir que vivir del tronco. De la misma manera nosotros, si dejamos de creer en el Mesías, de depender del Mesías, pues sencillamente morimos. Eso es lo que pasa. Y es lo que quiere aquí decir Yeshua a sus discípulos, tú y yo que somos estudiantes de Torah. Dice, como el pámpano no puede, no puede llevar fruto por sí mismo. Ojo con eso. La rama no da fruto por sí mismo. Por eso no podemos decir que en nuestras fuerzas, ¿cierto? Por nosotros mismos podemos llevar fruto. Es falso. Dice, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Y vuelve a decir Yeshua, entendedme. Yo soy la vid. Yo soy el Melech. Yo soy el cumplimiento de la profecía de Génesis 49. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, y yo en él. Ya lo vimos en la lección pasada, ¿no? Cómo Yeshua quiere entrar en nuestro corazón. Este lleva mucho fruto. Cuando la rama permanece en el tronco y el tronco en la rama, quiere decir que están unidos, ¿cierto? Naturalmente o por injerto. Ya lo vamos a ver. Ya sea que tú estés naturalmente, seas la rama del árbol, o que seas el injerto,
el injerto se convierte en el mismo árbol, este lleva mucho fruto. Y eso es lo que el Señor quiere. Si usted cuando seguramente todos nosotros cuando compramos la uva isabelina que llamamos en Colombia y empezamos a desgajar, por ejemplo en nuestro caso, mi esposa que lo hace todos los viernes para la preparación de Shabbat, pues hacemos el kiddush o la santificación del Shabbat, lo hacemos con el jugo de uva, eh, pues le quitamos las uvas, ¿cierto? Vamos quitando. Estamos haciendo lo que el labrador hace, ¿no? Quitamos las uvas y queda una rama. Esa rama que contenía, esta rama que contenía las uvas, eh, no sirve para nada más, sino para dar fruto. O sea, con esa rama no se pueden hacer muebles, no es para hacer muebles, no es su objeto, no es su función. Esa rama, ese sarmiento, solo sirve para dar fruto. Y aquí es donde encontramos la razón de nuestra existencia en Juan 15. La razón por la cual existimos, de acuerdo a Juan 15, es para dar fruto. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, es que dé fruto. No tenemos otra función en la tierra, de acuerdo a Juan 15, que es dar fruto. Ya vamos a ver el fruto. Así que sigue diciendo en él, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de la vid. El que en mí no permanece, es decir, esa rama que se separa del tronco, será echado fuera como pámpano y se secará. O sea, esa rama que el Padre carga y que coloca encima para que se exponga el sol y dé fruto, aquella rama que no está dando fruto, que el Señor pues la levanta. Finalmente, si no dio fruto, pues se seca, se cae, se seca, se separa exactamente. Dice que los recogen, ¿cierto? Los leñadores los recogen, el labrador, y los echan en el fuego para arder. O sea, esa rama que no dio fruto no sirve para nada más. O sea, no sirve pues ni para hacer madera, no. La única función es o dar fruto o ser echada al fuego. Y de allí viene todo el contexto que vemos en Apocalipsis. El que no da fruto será echado en el fuego. Si permanecéis en mí, y dice él, y mis palabras, recordemos que Yeshua es la Torah viviente, mis palabras permanecen en vosotros, entonces, ¿cierto? El que está dando fruto, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Es decir, el Señor Yeshua dice que aquel que está dando fruto, que permanece pegado a la vid y que está escuchando sus palabras, es decir, que es hacedor de la Torah. Él dice, y ahí pone una coma, pidan todo lo que quieran y será hecho. Si usted está caminando con Yeshua y está en la Torah, en los mandamientos del Señor, es decir, las dos características del pueblo final, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en el Mesías Yeshua, dice Yeshua, pidan todo lo que quieran y será hecho. Una promesa preciosísima, preciosísima. Pero a veces solo lo leemos así y todos creemos que podemos pedir todo y que será hecho. Cuando hay un contexto que el Señor nos invita aquí a permanecer en la vid y a escuchar sus palabras. Como el Padre, perdón, en esto es glorificado mi Padre, es decir, el labrador, en que llevéis mucho fruto. ¿Cuál es la gloria del labrador? Que su viña, ¿cierto? Que su vid dé mucho fruto abundante y de la mejor calidad, porque Isaías 5 nos dice que dio frutas silvestres, es decir, agrios, no eran lo esperado. Así que el Padre se glorifica cuando una viña da abundante fruto y fruto de calidad. Eso es lo que espera de nosotros. Y dice que cuando lleva mucho fruto somos estudiantes. Discípulos quiere decir, discípulos es talmidín, imitadores o estudiantes. Tú y yo somos estudiantes de Torah. Cuando llevamos mucho fruto, somos discípulos. Esa es la manera de mostrar, no hay otra manera. O sea, nuestra razón de existencia es dar fruto. Y cuando damos fruto, estamos demostrando que somos discípulos de Yeshua, que somos seguidores. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Como el Padre me ha amado, yo os he amado. Por eso él dice, permaneced en mi amor. Y sigue diciendo él, ¿cuál es ese amor? Si guardareis mis mandamientos. Aquí Yeshua le está hablando nuevamente de la Torah a sus discípulos. No se olviden de la Torah. Si ustedes me aman,
Bueno, guarden mis mandamientos. Si ustedes guardan mis mandamientos, van a permanecer en mi amor. Juan 15 nos está enseñando que la manera en que permanecemos en el amor de Elohim, de Yeshua, es guardando sus mandamientos. Todos los cristianos hablamos del amor de Dios, ¿cierto? Que es lo más grande, ¿cierto? Que es el todo para nosotros y así lo es. Juan 15 nos enseña que la manera en que permanecemos en el amor del Señor es guardando sus mandamientos. Dice él, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es decir, hagan lo que yo hago. Yeshua guardó la Torá y nos invita a nosotros también, como discípulos, a guardar la Torá. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. O sea, es para que haya gozo, que es un fruto, que es parte del fruto, y vuestro gozo sea cumplido. Así que Yeshua, a través de esta lección de la vid, nos enseña a permanecer. Y permanecer es aferrarnos al Mesías, creer en él, permanecer en su amor, más guardar su Torah. Es lo que él nos está diciendo allí. Aquel que está allí, es que el que permanece en la Torah, aferrado al árbol, da fruto, y da fruto de buena calidad. ¿Cuál es ese fruto? Bueno, con el permiso de la Iglesia Bautista Gracia Redentora, esta imagen es de libre distribución, como aparece allí, así que la podemos usar, desde que no se altere, la podemos usar. Una imagen muy bonita, donde nos habla del fruto. Muy bien, Gálatas 5:22, Pablo, el rabino Shaul, nos habla acerca del fruto. Y antes de hablar del fruto, él está hablando acerca de las obras de la carne. Y empieza en el versículo 19 a decir, manifiestas son las obras de la carne, o sea, el que no da fruto, sino que da un fruto silvestre o no da fruto, dice él, son obras de la carne, y él nos nombra adulterio, que de hecho son pecados que aparecen en la Torá, ¿no? Con un castigo y es la muerte. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, nombra una cantidad de pecados que están en la Torá y dice él, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican esas cosas, es decir, aquellas ramas que dan uvas silvestres o no dan fruto, porque están lejos de Yeshua, es decir, manifiestan obras de la carne. Dice más, dice Pablo, más el fruto del Espíritu es, y comienza con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. En el griego, amor es agape, es una virtud característica de la fe cristiana que denota amor fraternal, afecto, buena voluntad y benevolencia. De acuerdo a Juan 15, el Señor dice, bueno, no solo en Juan 15, sino encontrado en varios versículos, si me amáis, guardad mis mandamientos. El resultado del amor es la obediencia. Dice el gozo, dice en el griego es shara. Esto viene del hebreo. En el hebreo, shara es símbolo de canción. Canción. Aquí dice deleite o regocijo. Pablo lo menciona en varias formas cuando él dice, he aprendido a contentarme con todo. En la escasez he aprendido a estar contento. En la abundancia he aprendido a estar contento. Es decir, sin importar la posición en que tú y yo estemos, que si estamos en abundancia o estamos en escasez, en ambas, la Biblia nos enseña que debemos que aprender a estar en gozo, porque hay ricos o hay personas con abundancia que no son gozosos, tienen angustias, y hay pobres que también están en angustias por su misma situación. Pablo nos dice que debemos tener gozo, sea cual sea nuestra situación, debemos estar en gozo, a contentarnos. Esa es la doctrina del contentamiento, a estar gozosos sin importar las circunstancias. De hecho, en la Torá nos habla de un mandamiento, el mandamiento de estar felices en nuestra vida. Paz
en el griego eidene, esto viene de la palabra hebrea shalom, dice amistad, ausencia de agresión. En el sentido cristiano se refiere al estado de armonía y concordancia de una alma segura en Cristo. En el shalom, shalom es muy abundante esa palabra, es una palabra tan profunda que implica mucho más que paz, implica prosperidad, el bienestar completo del ser humano en todas sus formas. Muy bien, exactamente, para presentarse delante de Dios. Así que el shalom es lo mejor. Cuando decimos shalom es el mejor deseo que tú puedes darle a alguien. Es la plenitud en todos los sentidos. Sigue diciendo paciencia, en griego macrotumía, resistencia, constancia o perseverancia. Ese es el fruto, parte del fruto de los hijos de Dios cuando dice que aquí está la paciencia de los santos en Apocalipsis, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en el Mesías. Benignidad, del griego Christotes, definición, excelencia moral, disposición benigna de corazón, una excelencia moral. Me gusta mucho esa palabra, excelencia moral, disposición benigna. En el griego también se traduce como largura de espíritu. Me gusta mucho esa, largura de espíritu. Bondad, agatosune, que significa cualidad moral y que describe la rectitud del corazón, de la vida, y también significa amabilidad, que se demuestra con el prójimo, ¿cierto? Cuando tú tienes rectitud de corazón, cuando tú tienes amabilidad en tu corazón, eso se demuestra. Eso no es algo propio, ¿no? Eso se demuestra con el prójimo, se ve con el prójimo. Fe, la fe también es otra parte del fruto del espíritu. En el griego pistis, dice convicción de la verdad de algo, creencia. Convicción, bueno, de la existencia de Dios, del creador sobre todas las cosas, de que es proveedor y que nos da la salvación en su Hijo Yeshua HaMashiach o Cristo Jesús, traducido al español. La fe viene del hebreo emuná. La emuná, que significa fidelidad, va mucho más allá, ¿no? Es esa fe viva que se convierte en acción. Cuando yo tengo fe en algo, se convierte en acción. Termina diciendo mansedumbre, praotes, que significa gentileza. Gentileza, me gusta esa traducción, gentileza, o también, por supuesto, mansedumbre. Y finaliza con templanza, que con mi esposa comentamos ayer, creo que es una de las partes más importantes de nuestra vida en el Mesías, que la definición es autocontrol, es una virtud de alguien que domina sus pasiones y deseos, por ejemplo, sus apetitos sensuales. Dice Proverbios que es más fuerte aquel que domina sus apetitos que aquel que toma una ciudad. O sea, en nuestro argot, el fuerte es el que toma una ciudad, pero de acuerdo a la escritura, el fuerte es el que domina sus pasiones, el que puede dominar sus apetitos, por eso hacemos los ayunos. El que puede dominar su carácter, sus vidas, sus palabras, que a veces es tan difícil, ¿no? La lengua que nombra Santiago, que no tiene control, ¿cierto? Que es un fuego que consume. El que domina su lengua, el que domina lo que ve, el que domina lo que hace o a dónde va, realmente ese es el fuerte. El fuerte es el que puede dominar, ¿cierto? Sus apetitos, sus pasiones, inclusive la comida, ¿no? Aquel que no es capaz de dominar lo que come, es parte de este autocontrol que nos invita. Es parte del fruto y creemos que es una parte del fruto muy importante porque es parte de lo que el Señor quiere desarrollar en nosotros. Cuando aprendemos a controlar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra lengua, nuestros pasos, estamos caminando con el Señor. Dale, amor. Ahora, la bendición más grande es que estos son frutos. ¿Frutos de qué? De estar pegados a la vid. Y cuando nosotros pedimos y le abrimos la puerta a nuestro Mesías, Yeshua, Él es quien produce el fruto, porque realmente nosotros no damos fruto solos, porque a veces queremos ser templantes, ¿sí? Tener templanza en nuestra vida, pero solos, sin Dios. Nunca lo vamos a lograr. Queremos tener shalom, queremos tener paz en nuestra vida. Y decimos, pero yo pido paz, yo trato de tener paz, pero no es posible.
porque quien trabaja en nuestra amígdala cerebral, quien trabaja en nuestro cuerpo, ¿quién es? Nuestro Dios. Le pedimos paciencia, ¿cierto? Difícil en algunas ocasiones. Pero es que no soy yo el que debo tener paciencia, es que es Dios el que nos da ese fruto, ¿sí? Entonces, cuando tú y yo nos aferramos a la vid y permanecemos en ella, sin darnos cuenta, el Señor empieza a obrar su obra transformadora y empieza a producir fruto en nosotros, Amén. ¿sí? Y esto trae mucha paz, o por lo menos en mi caso trae paz, porque es saber que yo no tengo que estar todo el tiempo buscando esto, sino que yo me aferro a la vida, mantengo en sus mandamientos, oro al Señor y pido su unción todos los días. Y Él es el que empieza a transformar, no yo con mis fuerzas, porque mis fuerzas no son grandes. Es Él el que se encarga de hacer que todos estos frutos se vean manifiestos. Amén, amén. Muy bien, vamos a la parte final, gracias a mi esposita. Hemos visto que Israel es la vid, de acuerdo al Tanakh, al Antiguo Testamento. Por su pecado fue derribada. Ahora se presenta Yeshua en cumplimiento de Génesis 49, de que hasta que no fuera apartado el cetro de Judá, vendría Silo, vendría el Mesías, así fue. Y ahora él se presenta como la vid. La pregunta es cómo nosotros, hoy en día, cómo nosotros, que somos extranjeros, advenedizos, como nombra Pablo, podemos ser parte del árbol. ¿Cómo hacemos parte del árbol? Ya que Yeshua es el mismo tronco y dice que nosotros somos las ramas, o le dijo a quienes estaban allí que eran las ramas, y los que estaban allí pues eran todos judíos los que le escucharon esto. ¿Cómo nosotros hoy en día, colombianos, latinoamericanos, podemos ser parte de este árbol? Muy bien, a través de lo que Romanos 11 nombra como el injerto. Y aquí traído una imagen de un injerto. Aquí hay un tronco, ya sabemos quién es el tronco, y se han injertado unas ramas. Unas ramas se han injertado allí en él. De acuerdo a Bitlat y Jansky, ese estudio del 2013, esto lo di hace como un año en un estudio pasado, ahí lo podemos buscar o se lo podemos reenviar para algunos que lo quieran. El injerto es un proceso por el cual segmentos de diferentes plantas son conectadas, dice la definición de estas personas, e inducidas a crecer juntas como dos plantas, como una sola planta. Hay un solo pueblo y es Israel, ¿cierto? Y nosotros que éramos extranjeros, que no pertenecemos a la vid, naturalmente no pertenecemos a la vid, somos olivos silvestres, diría Pablo, somos injertados cuando Yeshua dice, yo soy la vid y ustedes las ramas, permanezcan en mí, dice, permanezcan en mí y yo en vosotros para que lleven mucho fruto. La manera en que tú y yo, que digamos de sangre no pertenecemos a Israel, es a través del Mesías Yeshua, porque Él fue el que rompió el muro divisorio, por eso podemos entrar confiadamente, ahora podemos participar de las promesas que hay en la Torá, y el Señor nos invita también a que estudiemos la Torá y la cumplamos. Eso está en Romanos 11, a partir del versículo 17. De hecho, el libro de Romanos, capítulo 11, arranca con una pregunta que es un tema nuestro que dice, ¿ha sido desechado Israel? Y él contesta, de ninguna manera. El versículo 17 dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, esto quiere decir que algunas ramas que finalmente se secaron, aquí estamos hablando del olivo natural, o sea, de Israel, fueron desgajadas, se separaron, ¿cierto? Dice, y tú, nos habla a nosotros, ¿no? A los que vivimos fuera, ¿cierto? En este caso aquí a los romanos, lo estaba diciendo, tú siendo un olivo silvestre, y aquí nos acordamos de Isaías capítulo 5, cuando dice que el olivo dio olivo silvestre, entonces fue desechado. Israel del norte, así como tú y yo, estábamos desechados, teníamos carta de divorcio, y solo a través de la muerte del Mesías podíamos regresar. Y dice que Romanos, que a través del Mesías, tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. Es decir,
tú y yo hemos sido injertados también en la planta, en el tronco, y has sido hecho participante de la raíz, que es Yeshua, y de la rica savia del olivo. Es decir, somos parte del árbol. El injerto se vuelve parte íntegra. Ya no es otra rama, aunque era silvestre, ahora es injertada en el olivo natural y va a participar de la misma savia, de la misma raíz, y el mismo labrador, que es el Padre, estar allí. Y nos dice a nosotros que no nos jactemos contra las ramas. Y si te jactas, sabe pues que no sustentas tú a la raíz. Nosotros no sustentamos a la raíz. Es Yeshua, es la raíz quien nos sustenta a nosotros. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Aquí le está hablando a nosotros, ¿cierto? A los que estamos en la dispersión, que no debemos jactarnos, ni debemos hablar en contra del olivo natural, que es Israel. Pues ni decir, exactamente, ni decir que Israel ya no existe, ¿cierto? Que fue desechado, porque precisamente es en Israel donde estamos anclados, es allí. Y Yeshua se presenta como la vid verdadera, como el león de la tribu de Judá. Dice él, bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Eso pasó, lo nombra Juan 15 también. Pero tú por la emuná, por la fe, que es fruto, es un fruto del Espíritu, estás en pie. Cuando por fe aceptamos al Mesías, somos injertados. No te ensoberbezcas, ¿cierto? No tengas soberbia, ¿cierto? Es que Israel fue desechado. Sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, aquí habla Israel, a ti tampoco te perdonará, que eres un injerto. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. En la bondad del Señor, el labrador que hizo también nos cargó, a ti y a mí, nos cargó, nos levantó y nos injertó. O sea, lo que hizo el Señor con nosotros, tú y yo, que estábamos extranjeros y advenedizos, gentiles, es que nos injertó, o sea, no solamente nos cargó, nos cortó de la raíz antigua del mundo donde estábamos y nos injertó en Israel. Hizo el proceso, o sea, un proceso precioso que hizo con nosotros. Dice, si permaneces en esa bondad, nuevamente cuando Yeshua dice, si permanecéis en mí y yo en vosotros, llevaréis fruto. Aquí también Pablo dice, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serías cortado. O sea, si tú no permaneces, también vas a ser cortado. Y aún ellos, Israel, si no permanecieron en incredulidad, si no permanecieron en incredulidad, serán también injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Quiere decir que esos, nuestros hermanos de Israel, cuando acepten al Mesías, ¿cierto? Cuando ellos dejen la incredulidad, también serán injertados, también así como nosotros hemos sido injertados. Porque si tú fuiste cortado, del que por naturaleza es olivo, silvestre, allá estábamos dando uvas agrias, y contra naturaleza, o sea, es un milagro del Señor, ¿no? Algo que dejó en naturaleza y el milagro que hace en nuestras vidas, ¿no? Fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, esos serán injertados en su propio olivo? Dice, termina diciendo Romanos 11, versículo 25. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ojo a esta profecía. El endurecimiento de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y hoy en día, el evangelio, a través de los esparcidos, ¿cierto? Que hemos conocido a través del cristianismo a Jesús, a Jesucristo, que llamamos la plenitud de los gentiles, dice, cuando haya entrado, o sea, cuando los gentiles empecemos a entrar, a ser injertados, cuando obedecemos la Torá, entonces ellos también. Cuando nuestros hermanos judíos vean que nosotros creemos en el Mesías
y observamos la Torá, ellos también van a dejar su incredulidad y van a creer. Versículo 26, muy importante, versículo 26 del capítulo 11. Luego todo Israel será salvo. ¿Quién es todo Israel? El olivo natural, Israel, el pueblo judío, y nosotros, los cristianos de la dispersión, que aceptamos al Mesías y que obedecemos Torá. Dice como está escrito, vendrá de Sión, vendrá Sión, Silo, dice ahí en el griego o en el hebreo es Silo, el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que, mis hermanos, Yeshua se presenta como la vid verdadera, porque Él es el tronco. Tenemos un labrador que es el Padre y nos invita a ti y a mí a permanecer en Él. ¿Cómo permanecemos en Él? Dice Él, si permanecen en mí y yo en ustedes, lleva mucho fruto. Ya vimos los frutos que podemos dar. Ese es nuestro propósito de vida. Y para ello Él nos pide que le amemos y que guardemos su Torah. Adelante, amor. Yo quiero compartirles el momento en el cual el pueblo de Israel terminó convirtiéndose en una nación para el Señor, un pueblo escogido, real sacerdocio, pueblo santo. Y eso está en Éxodo 19. Y se los leo porque es el llamado que el Señor nos hace a nosotros, donde quiera que estemos. Antes estábamos perdidos, como dice la Escritura, como gentiles. Un gentil es alguien que no hace parte de la promesa, que no tiene un Mesías, que tenía otros ídolos que no podían oír, no podían ver, no podían escuchar. Pero cuando cada uno de esos gentiles conocían al Dios verdadero y llegaban a Él, entonces ya no eran gentiles, ya adquirían una nueva promesa. Y esa promesa está en Éxodo 19 y los invito a que la lean. Éxodo 19 nos relata el momento en que Israel llega al Sinaí, ¿verdad? Y dice así, dice, ahora pues, el versículo 5, dice, ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Es decir, estas palabras las dijo el Señor. Y luego continúa, dice, entonces regresó Moisés, llamó a los ancianos del pueblo y expuso en su presencia todas estas palabras que Jehová le había mandado. Todo el pueblo respondió a una diciendo, y aquí es donde ellos aceptaron. Y dice, haremos todo lo que Jehová ha dicho. Moisés refirió a Jehová estas palabras del pueblo y Jehová le dijo, yo vendré a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y así te crean para siempre. Y es nuestra invitación, Amén. apreciados amigos, estudiantes como nosotros, que entendamos y comprendamos que nuestro Dios hoy también nos dice que Él quiere hacer de nosotros un pueblo para Él. Amén. Un real sacerdocio, pueblo santo, un pueblo escogido, porque toda la tierra es de Él, y Él lo dice ahí. Y cuando tú y yo decimos, he aquí yo haré, estamos haciendo un pacto con Él, un pacto real, que el Señor lo entiende así, y así como nos da unos beneficios, nos comparte a nosotros la manera como Él desea que nosotros andemos por amor. Porque ya no somos parte de las naciones, ya no vivimos como las naciones, como si no tuviéramos un Dios, como si no tuviéramos una promesa, no tuviéramos esperanza, no tuviéramos una esperanza al futuro, sino ahora vivimos bajo la gracia del Señor, cogidos de la vid, porque la palabra de Dios dice, separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Si yo me desprendo de esa vid, me seco y nunca voy a dar fruto. Y vuelvo a ser como un gentil de las naciones. Pero cuando yo me mantengo cogido a la vid, esta promesa de Éxodo 19 es una realidad. Y veámoslo como eso.
clamemos al Señor. Nuestra intención es que la fe de ustedes, así como la nuestra, crezca. Amén. Que nos aferremos no a un credo, sino a un solo ser, a nuestro Señor, porque Él nos conduce al Padre. Y anhelamos de todo corazón que cuando comparten con nosotros, ese sea el Espíritu, que el Espíritu del Señor sea el que transforme los corazones. Amén. Porque la obra no la hacemos nosotros, la obra la hace la palabra del Señor. Los queremos mucho. Amén. Amén. Vamos a dar gracias, amor. Te damos gracias, Señor, porque nos has enseñado en tu palabra, a través de Yeshua, quién es la vid verdadera, y nos invita a acercarnos, Señor. Gracias, porque tenemos un labrador, un Padre que nos levanta, que nos carga y que expía nuestros pecados, Señor. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de generar fruto. Nos aferramos, Señor, a ti, Mesías, y en amor, Señor, queremos cumplir tu Torá, tus mandamientos, para que transformes nuestra vida, Señor. Somos un injerto, éramos del olivo silvestre y somos injertados. Queremos que contra naturaleza cambies nuestra vida, Señor. Amén. Que demos fruto y fruto de calidad para la gloria del Padre. Gracias, Señor, por quienes estamos aquí. Oramos por nuestros estudiantes de Torá. Que este mensaje sea una reflexión para nuestra vida, de acercarnos a ti, de permanecer en tu amor. Amén. Te alabamos en el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén. Amén.